Hola a todos, estamos aquí con ustedes compartiendo estas experiencias sobre el pensamiento del comportamiento humano. Hoy venimos a traerles conocimientos sobre por qué las personas se bloquean, cuáles pueden ser esas posibles causas de por qué los seres humanos, hombres y mujeres, se bloquean con ellas mismas, se bloquean con su salud, se bloquean con su esencia, con ese contacto que llevan internamente con su Dios interno. Cómo no pueden conectarse con su alma y con su espíritu y con el estado de conciencia pura. Porque las personas se bloquean en su relación de pareja, porque las personas también se bloquean en la relación familiar, porque las personas se bloquean en la relación con los demás. Venimos a traerles causas y orígenes por qué las personas se bloquean con el dinero, porque el dinero se les va como agua entre los dedos, porque no les alcanza o porque no son o no se sienten capaces de multiplicarlo. También vamos a hablar sobre por qué las personas se bloquean en el manejo del tiempo. Pareciera, y es así, y lo vamos a ver en la medida que vamos desarrollando este tema, que las personas estuvieran programadas para que todo el tiempo de su vida fuera un tiempo muy ocupado, o sea, que no les diera tiempo ni de conocerse a sí mismos, ni de conocer el mundo que los rodea, y no les diera tiempo como de realizarse como personas, hombres y mujeres, que quieren ser lo mejor de sí mismos. Los invitamos entonces a estas nuevas experiencias y conocimientos que les vamos a compartir. Vamos a hablar de este tema, por qué las personas se bloquean, las posibles causas y orígenes de esos bloqueos. Y si tú quieres ser una persona que quiere contactarse con su esencia, con ese campo de infinitas posibilidades, si eres una persona que quieres elevar tu autoestima, tener un amor por ti mismo, por ti misma elevado y que sea permanente en el tiempo, si quieres ser una persona con una excelente salud, si quieres tener una buena relación de pareja, si quieres tener una buena relación con tu familia, con los demás, si quieres conocer tus talentos y potencializarlos al máximo y, ¿por qué no, traducirlos en dinero? Y si quieres conocer un buen manejo del dinero, pues te invitamos a que estés atento, a que escuches, a que saques parte de tu tiempo, de tu día, para escuchar estas grabaciones, para escuchar estos conocimientos. Te invitamos entonces a que conozcas de esas posibles causas y orígenes por qué las personas se bloquean. Bienvenidos. Comenzamos entonces. Hemos venido investigando sobre el pensamiento y el comportamiento humano hace más o menos unos 20 años, quizás más. Hemos tratado de buscar respuestas a unas preguntas que nos hemos hecho. Entre estas preguntas están: ¿por qué una persona se produce dolor? ¿Por qué le produce dolor y sufrimiento a otra persona? ¿Por qué esa persona permite que le produzcan ese sufrimiento, ese dolor? Y hemos encontrado muchas respuestas y hoy queremos compartirlas con ustedes. También, desde hace unos 7 años para acá, hemos venido preguntándonos por qué las personas se bloquean, por qué las personas tienen malas relaciones consigo mismas, tienen malas relaciones con los demás, por qué no pueden alcanzar su éxito, sus objetivos, sus metas, sus logros, por qué no pueden realizar sus sueños, que es aquello que, como se dice comúnmente, le pone palos a la carreta, o palos a la rueda de la carreta, porque pareciera que cuando quisiera desarrollar sus objetivos o metas o logros, pues la vida no le respondiera como este hombre o como esta mujer quisiera. Entonces hemos venido investigando eso. Hemos utilizado como herramienta de esta investigación las terapias de hipnosis, las terapias de relajación profunda, las terapias de ensoñación. Hemos también utilizado la terapia de regresión y nos hemos encontrado con cosas fascinantes, con situaciones
bien interesantes que nos dieron respuesta a estas preguntas y hoy nos siguen dando esas respuestas. Entonces la invitación es a compartir con ustedes y les damos gracias por escucharnos todos estos conocimientos. Hemos sacado muchas conclusiones, hoy vamos a hablar de algunas de ellas y vamos a hablar sobre por qué las personas se bloquean. Dentro de este conocimiento de aprendizaje nos hemos dado cuenta que nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, somos de cierta manera energía pura y es una energía que está condensada. Pero esta información, esta energía tiene algo en su interno que le llamamos también información, o sea, es la suma de la energía condensada más información. Tenemos que conocer esa información y de eso estamos hechos todos los seres humanos, incluso toda la naturaleza. Y según esa información nosotros vemos la vida de cierta manera y actuamos en ella y pensamos y hablamos y sentimos en ella. Por eso es necesario conocer esa información. Entonces, como primera parte tenemos o somos más bien energía condensada y tenemos una información dentro de nosotros que no podemos decir que está localizada en alguna parte de nuestro cuerpo o en nuestro corazón o en nuestro cerebro. Decimos que está ahí en todo nuestro cuerpo, en toda la energía de nuestro cuerpo. También debemos tener en cuenta que nosotros tenemos varias mentes. Vamos a hablar de dos en particular. Una que es la mente consciente, que tiene un porcentaje del 5%, realmente no tiene mucha fuerza, que todos la tenemos. Tiene además dos memorias, una que es una memoria de 5 minutos y otra que es una memoria de 2 horas. Y tenemos otra mente también muy importante que es la mente subconsciente y quizás la más importante. Se le llama subconsciente porque está debajo de la mente consciente o también hace referencia a que está detrás o que está al lado. Y valga la redundancia, nosotros no somos conscientes de lo que hay en esa mente subconsciente. Pero lo que sí podemos decir, y se nos ha corroborado múltiples veces, es que eso que hay ahí en la mente subconsciente, piensa por nosotros, habla por nosotros, siente por nosotros, hace por nosotros, elige por nosotros, se enfoca por nosotros y atrae por nosotros. La mente subconsciente está en nosotros en todo nuestro campo energético y dentro de la mente subconsciente hay dos estados. Uno de esos estados se llama estado de inconsciencia porque no lo conocemos, se le llama inconsciente dentro de esa mente subconsciente, y el otro se llama estado de conciencia pura. ¿Ya? Esos dos estados están dentro de la mente subconsciente. Como una tercera parte, podemos decir que nosotros tenemos 3 cerebros. Se ha venido descubriendo en el desarrollo de la medicina. Tenemos 3 cerebros, uno de ellos se le da el nombre del cerebro de reptil, el otro se le da el nombre del cerebro de emocional o cerebro límbico, y el otro, el tercer cerebro, se le da el nombre de cerebro córtex, que está constituido por la corteza cerebral y el lóbulo frontal. Recordemos también, o les recuerdo o les doy el dato de que con el lóbulo frontal es como nosotros realizamos los pensamientos. También, según la información que tengamos, según el estado de inconsciencia o de conciencia pura que tengamos activos, se activa 2 de estos 3 cerebros o uno de estos 3 cerebros. También estos cerebros, cuando se activan 2 de 3 o 1 de 3, activan 2 sistemas importantes en nuestro ser. Esos 2 sistemas importantes se llaman el sistema de defensa, que lo activa el cerebro límbico y el cerebro de reptil, y el sistema de adaptación, que lo activa el cerebro de humano.
Es muy importante ir conociendo todas estas partecitas. Vamos a desglosárselos para que lo vamos entendiendo. Entonces venimos con los tres cerebros. Esos cerebros activan unos sistemas independientes, el sistema de adaptación y el sistema de defensa, y esos dos sistemas activan un cóctel químico dentro de nosotros. Es muy importante saber esto porque ese cóctel químico que se activa dentro de nosotros puede ser un cóctel químico que nos dé bienestar, tranquilidad, paz, armonía, que nos deja pensar, que nos hace sentir de una manera óptima y que nos permite resolver los problemas, o al contrario, puede ser un cóctel químico que nos bloquea, que nos desarmoniza, que nos desequilibra, que nos mete en un caos, en un conflicto interno. Entonces es muy importante, unas cosas van ligadas a las otras, ¿ya? Y recordemos que parte de la información que nosotros tengamos en nuestra mente subconsciente. Según ese cóctel químico, entonces será nuestra forma de pensar, de hablar, de sentir, de desear, de impulsar y de hacer las cosas. Y eso va a generar un diálogo interno, que es esa información que va desde nuestra mente consciente a nuestras emociones. Se le conoce como diálogo interno entre pensar y sentir, sentir, pensar. Según como sea el cóctel químico, esto nos ayudará a salir adelante, o por el contrario, nos sumirá en el caos, en el conflicto interno. De allí, ese diálogo interno es muy importante porque es lo que nosotros nos estamos diciendo todos los días permanentemente. Entonces eso va a generar, de cierta manera, o va a ayudar mucho a generar el que tengamos un carácter. ¿Ya? Un carácter es la suma de cualidades que nos hacen ser hombres o mujeres íntegros. ¿Ya? Es distinto el carácter al temperamento. Podemos decir que una persona es de temperamento fuerte cuando se deja llevar de la irritabilidad o el mal genio, entre otras, pero realmente una persona de temperamento fuerte puede tener un carácter débil, mientras que una persona que es silenciosa, que mide lo que piensa, lo que habla, lo que siente y lo que hace, decimos que es una persona que tiene un carácter fuerte. Según el carácter, entonces será nuestra actitud ante la vida. Según si hemos trabajado esa parte nuestra de cualidades, de características, de principios, de estados de conciencia, o al contrario, hemos trabajado otras informaciones de inconsciencia, de ignorancia y de desamor. Eso nos va a llevar a tener unos hábitos, y esos hábitos nos van a llevar a unas acciones y nos van a llevar a unos comportamientos, y según eso van a ser los resultados. Por eso es tan importante, como les decía, ir paso a paso para que vamos entendiendo cómo la información que nosotros tenemos, que hemos venido adquiriendo desde antes de nacer hasta el día de hoy, ¿ya?, puede afectar nuestro cerebro, puede ser que se afecte químicamente nuestro cuerpo, que cambie nuestro carácter, nuestro diálogo interno, que eso cambie nuestra actitud, que cambien nuestros hábitos y que tengamos resultados. Debemos tener en cuenta todo eso. Ahora vamos a mirar cuando la información es negativa, de qué manera nos influencia, y cuando la información es positiva, vamos a mirar también qué influencias ejercen sobre nosotros. Esa es ya una, por decirlo así, una tercera y cuarta parte. En esta tercera parte vamos a hablar de cómo nos influencia cuando tenemos una información negativa, o se le llama también cuando tenemos una información tóxica. Les recordamos que esa información la hemos venido recogiendo desde el momento de la fecundación, y de cierta manera la hemos heredado por la información que ha tenido nuestro padre y nuestra madre, y ellos a la vez la han heredado de sus padres y nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y así.
En 95 personas de 100, la información que tienen en ellas es negativa. Es una información muy tóxica, fundamentada o basada en el desamor, en la ignorancia y en la inconsciencia espiritual. Muchas de las personas, 95 de 100 les decía, tienden más a manejar estados de desamor como el odio, como el rencor, como la rabia, como la cólera, como la ira, como la mentira, como las culpas, como la desvalorización. Tienden a manejar la irritabilidad, el mal genio, la tristeza, la angustia, a manejar altos niveles de estrés, de ansiedad, a manejar miedos, a manejar temores, a manejar apegos, dependencias a cosas materiales, a situaciones o a personas. Es una información que la hemos venido aprendiendo de las personas que están en nuestro entorno, que la hemos venido aprendiendo del medio donde nos hemos desarrollado como seres humanos, y que de cierta manera hay otros factores que han ido aportando a esa información, que como les decía, 95% es negativa y 95 personas de 100 portan esa información tóxica o negativa. ¿Y cómo se da este proceso y de qué manera puede afectar nuestra felicidad? De la siguiente manera: cuando tenemos una información negativa, eso afecta inmediatamente, nos afecta a nivel mental, a nivel cerebral y a nivel físico. ¿Qué hace esa información tóxica o negativa en nuestras mentes? En la mente consciente realmente no hace nada, porque es una información que no afecta de cierta manera, o afecta muy poco la mente consciente, pero en la mente subconsciente sí hace bastante. Cuando la información que tiene una persona es negativa o tóxica, el estado de conciencia, y llamamos estado de conciencia, que es la conexión con Dios, que son los estados de desamor, en una persona, que es la conexión con su alma y con su espíritu, donde está la abundancia, la prosperidad, la riqueza, la fortuna, donde está la buena salud, donde está la buena relación con ella misma, con los demás y con su entorno, solamente alcanza un porcentaje del 5%. Y cuando esta persona maneja informaciones tóxicas, el estado de inconsciencia dentro de la mente subconsciente se eleva a un 95% dentro de la mente subconsciente. Entonces imaginémonos nuestra mente subconsciente con una carga negativa de 95 veces más que la carga positiva, donde va a primar, como les decía, el odio, el rencor, el mal genio, la irritabilidad. En otros prima la desvalorización, los sentimientos de culpa. En otros, hombres y mujeres, prima la violencia, la agresividad. En otros prima la tristeza, la angustia, la depresión, el estrés, la ansiedad. En otros puede primar, en ese estado de inconsciencia dentro de la mente subconsciente, los deseos de acabar con sus vidas, o en otros los deseos de acabar con la vida de otras personas. Por eso es tan importante saber de esto, saber que cuando nosotros manejamos una información tóxica en nuestra energía y que esa información se transmite a nuestra mente consciente y a nuestra mente subconsciente, elevando el estado de inconsciencia a un 95%, entonces este va a primar. ¿Y eso qué va a hacer en nosotros? Pues aparte de afectarnos mentalmente, nos va a afectar físicamente, porque les hablábamos anteriormente de que teníamos 3 cerebros. Cuando nosotros tenemos esa información tóxica a un 95%, entonces se activan 2 de los 3 cerebros que tenemos. Y se los recuerdo: el cerebro de reptil, el cerebro límbico o cerebro de mamífero, y el cerebro humano o cerebro córtex. De estos 3 cerebros solamente se activa el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, y el cerebro córtex se desactiva. Al activarse el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, entonces se activa en nosotros, hombres y mujeres, un sistema que se llama el sistema de defensa. Y este sistema de defensa tiene 5 respuestas. Cuando la información es tóxica,
en nuestra mente subconsciente, cuando se eleva el estado de inconsciencia a un 95% en desamor, en toxicidad, entonces se activa el cerebro de reptil y el de mamífero, activando el sistema de defensa. Y este sistema de defensa tiene 5 respuestas. La primera es el ataque. Entonces esa persona va a ser una persona irritable, mal geniada, va a ser una persona a la que no le podemos hablar, como decimos en nuestro país, va a ser una persona que te va a contestar con 5 piedras en la mano, no te va a dejar hablar, va a querer imponerse y va a ser generalmente una persona extremadamente negativa. Va a pensar negativamente, hablar negativamente, siente negativamente y hace cosas negativas, pero sobre todo va a imponerse por la fuerza. Es una forma de defenderse de estos 2 cerebros dentro de cada persona, del cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, pero que tanto le causa daño a la persona que los sufre o que los tiene activos como a las personas que están en su entorno. Y recordemos, es una forma de esa persona defenderse de los demás y de su entorno, y esta persona activa lo que conocemos como los instintos. Le llamamos el animalito que tenemos todos por dentro. Esta persona deja de ser lógica, deja de racionalizar, no mide las consecuencias ni de lo que piensa, ni de lo que habla, ni de lo que siente, ni de lo que hace. Esta persona se vuelve egoísta, supremamente egoísta, egocéntrica, quiere que todo gire en el entorno suyo y que todos obedezcan sus órdenes y se sometan a su imposición. La primera respuesta de este sistema de defensa, el ataque. La segunda respuesta es el huir a las situaciones. Aquí encontramos otros tipos de personas. Son aquellas personas que no quieren confrontar su vida, que no quieren confrontar las distintas situaciones de su vida y prefieren alejarse, prefieren que otras personas tomen las decisiones por ellas y quieren, como les decía, huir. Es la segunda respuesta de este sistema de defensa que se llama huida. La persona se llena de miedo, se llena de temores y no es capaz de por sí misma resolver las situaciones que está viviendo. Y en muchas ocasiones puede asumir aquello que le está haciendo daño como un bien para esa persona, porque como les decía, huye a confrontar o a enfrentar o a afrontar aquellas situaciones en su vida, se esconde y prefiere que otras personas, como les decía, tomen decisiones por ella. Segunda respuesta del sistema de defensa activado por el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, que a la vez es activada por la información tóxica, es la huida. La tercera respuesta que tiene una persona o que tiene este sistema de defensa es el bloqueo. La persona no puede pensar, no puede hablar, no puede sentir y no puede hacer cosas positivas o cosas que le ayuden a salir de las situaciones difíciles en las que está. Es bastante complejo porque y sucede sobre todo cuando las personas tienen apegos y dependencias. Cuando se enamoran, por ejemplo, de alguien, esta persona se bloquea en la relación que tiene con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus amistades, y para esta persona solamente existe, entre comillas, el ser amado. Y por ese ser, entre comillas, amado, o más bien por ese ser al cual está atado o atada, está dependiente o está apegado o apegada, es capaz de hacer cualquier cosa. Y se bloquea. Realmente no tiene la culpa las personas que activan estos sistemas de defensa, pero si están a tu alrededor te van a afectar. Y si eres tú, hombre o mujer, la que se bloquea, te va a afectar bastante. Luego aparece otra respuesta que se pueden dar, o se pueden dar una de esas respuestas o varias de esas respuestas del sistema de defensa, que es la de someter. Entonces esa persona, por la fuerza, por los gritos,
por el mal genio, por la irritabilidad, quiere someter a las otras personas a lo que él o ella desee, a la fuerza. Recuerda, hay dos formas de someter a una persona. Una de ellas es causándole terror y la otra es haciéndola sentir culpable. Son respuestas, como les decía, del sistema de defensa, que es activado por el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, que a la vez es activado por la información tóxica, y debemos tenerla en cuenta porque puede darse en nuestro caso o en el caso de personas que están a nuestro alrededor. Y como una quinta respuesta está el de someterse, o sea, la persona lo que hace es agachar la cabeza y así la otra persona o esa situación o ese entorno le esté causando dolor, aceptar sin remedio esa situación. Entonces se somete a lo que otras personas quieran hacer con ella. 5 respuestas del cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, activando el sistema de defensa. Se las recordamos: el ataque como primera respuesta, la segunda respuesta es la huida, la tercera respuesta es el bloqueo, la cuarta respuesta es someter al otro y la quinta respuesta es someterse a sí mismo. Este sistema de adaptación entonces activa desde nuestro cerebro un cóctel químico, y este cóctel químico nos va a afectar bastante porque nos va a producir mucho malestar. Entre ese cóctel químico que activa este sistema de defensa, que se activa desde el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, está el cortisol, que eleva los niveles de estrés, el glutamato, la norepinefrina, la histamina y la citoxina. Esto lo que hace, que son neurotransmisores, lo que hace es que eleva los niveles de ansiedad, eleva los niveles de estrés en nuestro organismo y empezamos a sentirnos mal, desde adentro hacia afuera. Incluso eso se puede volver incontrolable para nosotros. Queremos pensar bien, queremos sentirnos bien, pero hay algo en nuestro interior que nos está diciendo que se siente muy mal. Y es este cóctel químico de hacernos sentir mal. Se le llama cóctel del desamor. Se lo repito. Está compuesto este cóctel por el glutamato, por el cortisol, por la norepinefrina, la histamina, la citoxina, entre otros. Y lo que hace es eso, hacernos sentir mal. Miren cómo todo parte de la información tóxica que nosotros tenemos, cómo esa información nos afecta a nivel mental, a nivel cerebral y ahora a nivel físico, a nivel de nuestro cuerpo. Esto nos llevará entonces a tener pensamientos negativos, palabras negativas, sentimientos negativos, a tener deseos, intenciones, impulsos negativos y a querer tener unas acciones negativas. Y el diálogo interno en nosotros será negativo. Ese pensar, sentir y sentir, pensar, que es a lo que se le llama el diálogo interno, que es un buclecito, se vuelve extremadamente negativo y empieza a afectarnos. Y empezamos a decirnos cosas como: yo no sirvo para esto, o no sirvo para nada, o soy un bruto, o soy una bruta, o no lo voy a lograr, o yo no soy nadie. En casos extremos es deseo la muerte o deseas la muerte de otra persona. Ese diálogo interno empieza a trabajar en tu mente y en tu emoción. Se convierte, como les decía, en un pensar-sentir, en un sentir-pensar de toda esa información negativa. Eso nos lleva a que nuestro carácter sea un carácter débil y más bien nos convirtamos en personas temperamentales. También les quería decir que este diálogo interno nos puede llevar a ser personas extremadamente conflictivas, así sea que le pongamos problemas a otros seres humanos o que nos convirtamos en un problema para ellos. Esto entonces crea un carácter muy débil donde no vamos a tener
esa fortaleza para superar las dificultades, para salir adelante. Aquí es donde vemos que los problemas nos pueden a nosotros, que los problemas se vuelven más grandes que nosotros. Este cóctel químico dentro de nosotros empieza a afectar todas nuestras pensamientos, sentimientos, emociones y nuestras acciones. Y eso nos va a llevar a tener una actitud negativa, a tener pensamientos negativos, palabras negativas, sentimientos negativos y acciones negativas. Y vamos a querer compartir esa negatividad con otras personas. Y eso va a hacer que tanto el entorno como otras personas nos rechacen. Eso entonces crea vacíos en nuestro interior y hace que tengamos hábitos negativos. Entonces vamos a querer llenar esos vacíos con licor o con droga o con cigarrillo o volviéndonos adictos a personas o a situaciones o a cosas. Y eso nos va a ir creando la infelicidad, porque vamos a tener acciones y comportamientos negativos, y esas acciones y comportamientos negativos nos van a llevar a tener resultados negativos, resultados que nos van a mostrar que de cierta manera hay algo en nosotros que está funcionando mal, que pareciera que tuviéramos frenos de mano, o como les decía anteriormente, que algo dentro de nosotros mismos nos bloquea, pero que nosotros no sabemos qué es. Por eso es tan importante este pequeño recorrido que yo he venido haciendo con ustedes de cómo la información que nosotros tenemos nos puede afectar. Lo más interesante de todo esto es que podemos conocer esa información o no conocerla, porque recordemos, tenemos un estado de inconsciencia, y ese estado de inconsciencia a un 95% negativo que está dentro de una mente subconsciente que no conocemos, que no nos hemos dado, digámoslo así, porque no hemos sentido la necesidad, quizás no nos hemos dado la oportunidad de conocer. Cuando la información es negativa en nosotros, entonces los resultados van a ser negativos. Cuando la información es tóxica en nosotros, entonces los resultados van a ser tóxicos. Entonces la tendencia en nosotros va a ser el fracaso, la tendencia en nosotros va a ser personas con mucho dolor, personas con mucho sufrimiento, personas muy inestables, tanto hombres como mujeres. Vamos a ser personas extremadamente inseguras. De pronto sucede para algunas personas, van a ser muy afectadas por la desvalorización. El amor baja a niveles extremos, en la falta de amor, la autoestima. Entonces el amor deja como de existir para nosotros, le quitamos como esas ganas a la vida, como esos deseos de vivir la vida, y de ahí que se activan unos programas dentro de nosotros que se llaman, o yo los llamo más bien, programas de autoeliminación, donde esa persona se siente tan mal que en lo único que piensa y siente, y algunos se han atrevido a hacerlo, es en acabar con sus vidas. Pero recordemos, eso es por la información tóxica, por la información negativa que nosotros hemos venido acumulando desde antes de nacer, que cuando estamos dentro del vientre de la madre tomamos parte de esa fecundación, incluso parte de esa información, incluso en el momento de la fecundación, que cuando nacimos también se dio parte de esa información cuando fuimos creciendo en nuestra niñez, y de ahí hasta hacernos personas adultas, pero que en un 95% esa información es negativa. Por eso tenemos que darnos cuenta de esto, y hoy lo que estamos compartiendo con ustedes para que sanemos todo esto, porque esa es la buena noticia, que todo esto se puede cambiar, que todo esto se puede sanar, que todo esto se puede reversar y disolver, y esa es la buena noticia. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando la información que hay en ese estado de inconsciencia dentro de la mente subconsciente, cambiando la información nuestra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esta es la forma que nosotros le invitamos a que conozca. Cambiando entonces la información en nosotros, en la mente subconsciente, toda nuestra vida va a cambiar. Entonces, ¿cómo se hace?
Entonces vamos a cambiar esa información tóxica o esa información negativa por una información más sana, por una información positiva. ¿Qué va a hacer esa información positiva? Esa información positiva va a trabajar en nuestra mente consciente como en nuestra mente subconsciente. Y va a pasar ese nivel del 5% en el que estaba el estado de conciencia dentro de nuestra mente subconsciente a un 95%. Entonces nuestro subconsciente, que antes era 95% negatividad, toxicidad, va a pasar a ser un subconsciente, cuando cambiemos la información, a ser un subconsciente en un 95% positivo. Y al ser en un 95% positivo, todo cambia y vamos a reducir esos niveles de toxicidad a un 5% para que podamos tener control sobre esa información tóxica, para que nosotros podamos sanar esa información tóxica, y si en algún momento se nos vuelve a elevar los niveles, pues poder reordenar esa información. Pero la idea es que tengamos una información tóxica, un inconsciente negativo al 5% y un estado de conciencia pura a un 95%. Y recordemos que en ese estado de conciencia pura es donde encontramos la conexión con Dios o con el campo cuántico, si lo queremos llamar así, o con el campo de todas las posibilidades, donde se pueden realizar nuestros sueños, objetivos, metas y logros. Allí vamos a obtener la conexión con nuestro Dios interno, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro verdadero ser, ¿ya? Y la forma de hacerlo, como les decía, es cambiando nuestra información. Cuando el estado de conciencia pura en nosotros, dentro de nuestra mente subconsciente, pasa a ser un 95%, entonces nuestro cuerpo, y más bien nuestro cerebro, opera de diferente manera. Cuando yo cambio la información de una información negativa a una información positiva y que sea predominante en mí, como hombre o como mujer, entonces mi cerebro y mi cuerpo funcionan de una manera totalmente diferente y contraria. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? De la siguiente manera: se desactiva el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, y por lo tanto se desactiva el sistema de defensa y se activa el cerebro de humano, que es toda la corteza cerebral y el lóbulo frontal. Cuando se hace esto, y recordemos que la felicidad está en la parte superior de la cabeza, demostrado ya por científicos, entonces estamos más cerca de esa felicidad. Y cuando se hace esto, entonces se desactiva el sistema de defensa y se activa el sistema de adaptación. ¿Y qué ventajas tiene el sistema de adaptación? Pues uno de ellos es que la conexión con Dios, es la conexión con todo el universo, donde se te activa la inspiración, donde se te activa la creatividad, donde se te activa toda la positividad, porque el universo es en mayoría positivo. Y también se te va a activar la lógica, se te va a activar también la racionalidad. Vas a poder y a tener soluciones para todos tus problemas. En este momento es cuando te le creces a tus problemas se empequeñecen y tú como persona, como ser humano, como hombre y mujer, crecen, son más grandes que los problemas. ¿Y cómo funciona a nivel físico este sistema de adaptación? Entonces desactiva también el cóctel químico del desamor, el que te producía sufrimiento, dolor y bloqueos, y activa un nuevo cóctel químico que te va a hacer sentir súper bien. Y este cóctel químico, que lo conocemos como los químicos del amor, te va a hacer sentir excelente. Entre ellos está la oxitoxina, está la dopamina, está la vasopresina, está la hormona del crecimiento. Allí también vamos a encontrar nosotros la adrenalina y la noradrenalina y la serotonina. ¡Wow! Suficiente este cóctel químico para hacerte sentir hombre o mujer súper bien. Cuando se activa entonces este cóctel químico, entonces tus pensamientos van a ser positivos, tus sentimientos van a ser positivos, tus emociones, tus palabras,
tus acciones van a ser acciones, pensamientos, sentimientos positivos. Te conviertes en un hombre, una mujer en modo automático positivo. Esto hace que tu diálogo interno se convierta en un diálogo interno que te hace crecer, que te expresa lo mejor de ti mismo, de ti misma, que te hace sentir lo mejor, que te hace incluso en esa conexión que tienes con Dios, reconocer el real ser que tú eres, ese gran hombre, esa gran mujer que tienes internamente. Y esto lo hacemos cambiando la información. Eso va a hacer que tu carácter crezca y va a ser un carácter basado en principios, donde lo que va a primar es el amor y la sabiduría. Y de allí, de ese amor y de esa sabiduría, ese carácter que es basado en principios, se va a fortalecer en la armonía, en el equilibrio, en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad, en la serenidad, en el cariño, en la ternura, en el afecto, en esa capacidad que tienes tu hombre o tu mujer para cambiar las cosas, para renovar las cosas, para disolver las cosas, para transformarlas. Ese carácter tuyo se va a hacer cada día mucho más fuerte y tu temperamento va a bajar y casi que se disuelve. ¿Eso qué va a hacer entonces? Que tengas una actitud positiva ante la vida. Vas a cambiar tu forma de ver las cosas, las situaciones y las personas, y ya los verás mucho más favorables. Eso va a hacer entonces que tus hábitos cambien, ¿ya? Y me olvidaba de algo también muy importante, que es el diálogo interno. El diálogo interno, entonces, ese pensar, sentir, pensar, se va a convertir en algo así como: si puedo, si soy capaz, lo voy a lograr, ¿ya? Ese diálogo interno solamente te dice que aquellas cosas imposibles simplemente son cuestión de tiempo para lograrlas, porque se convierte tu carácter, tu actitud, en esa fortaleza que hacen que en ese diálogo interno, en ese pensar, sentir, pensar, tú encuentres paz, tranquilidad, serenidad, paciencia, tolerancia y la convicción de que eso que tú quieres, ese logro, ese objetivo, esa meta, ese sueño, se van a realizar. Porque eso tiene de beneficioso cuando cambiamos nuestra información. Entonces tus acciones y comportamientos van a ser positivos. Y al ser positivos, entonces los resultados van a ser extremadamente positivos. Y te lo puedo comprobar y garantizar. Cuando tú cambias la información tóxica, la información de negatividad, por una información de salud, de bienestar, de paz, de tranquilidad, todo en tu vida se realiza mágicamente. Se empiezan a aparecer en tu vida algo a lo que yo le he llamado como pequeños milagros, pero que en realidad son grandes milagros. Empiezas a tener una vida sana, un entorno sano, unas relaciones sanas. ¿Y cómo te afecta con relación a las áreas de la personalidad? Excelente. Vas a tener un amor propio, una autoestima súper elevados. Vas a vivir, hombre o mujer, conectado o conectada constantemente a tu alma y a tu espíritu, a esa presencia divina. Y ellos te van a ayudar. Y con esa inspiración activa y esa creatividad vas a reconocer tus talentos. Así que esa realización profesional, wow, vas a salir adelante. Cuando cambia la información de una información tóxica, negativa, a una información sana y positiva, entonces eso hace milagros en tu interno. Chopra decía que cuando haces este proceso, inicialmente tú empiezas a ver milagros. Luego tú te conviertes en el milagro. Y luego que ha pasado un tiempo de estar practicando ese cambio de información, te conviertes en un hacedor, en una hacedora de milagros, para realizar todo aquello que tú quieres para tu vida. Entonces la invitación es hacer ese cambio de información, cambiar desde la información para que esto afecte tu mente, y tu mente subconsciente sobre todo, afecte tu cerebro, afecte tu cuerpo de una manera mucho más positiva. ¿Y cómo se cambia esa información? Pues tenemos unas herramientas que te podemos brindar. Se llama el programa SER. Es el programa de sanación
educación y reprogramación. Es una serie de terapias, son una serie de informaciones nuevas, una serie de reprogramaciones que te podemos ofrecer, que te podemos brindar para que lo hagas. Es un entrenamiento emocional, es un emotional fitness para que tú te ejercites tanto mental y emocionalmente. No es fácil, pero lo puedes lograr. Necesitas mucha dosis de voluntad, de autodisciplina, de coraje, de paciencia, de resistencia, de insistencia para poder lograrlo. Pero sé que si tú quieres mejorar tu vida, estás en la plena disposición de hacerlo. El programa SER, Sanación, Educación y Reprogramación, te lo podemos enviar. Es un entrenamiento, como te decía, mental y emocional, incluso físicamente, para que tú logres cambiar esa información tóxica y negativa por una información sana y positiva. Dura 6 meses. ¿Y qué vamos a hacer con ese programa? Pues vamos a trabajar inicialmente todo lo que es la sanación del niño interior. Luego te vamos a enseñar a sanar tu cuerpo, enviándole órdenes positivas desde tu cerebro. Luego a sanar tu vida. Luego vamos a sanar las relaciones de pareja para que estés estable en esas relaciones de pareja, que igual te llevará este cambio de información a tener una buena relación de familia, una buena relación con los demás. Iremos también a sanar el transgeneracional y también para lograr esa abundancia material, pues a sanar nuestra relación con el dinero. Es el programa SER, te lo ofrecemos. Si lo quieres, envíanos un mensaje o un correo a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Estaremos esperando tus comentarios y tus inquietudes, para si en algo te las podemos resolver con el mayor de los gustos. Es lo que teníamos en el día de hoy para ofrecerte. Vienen otras 2 partes sobre por qué las personas se bloquean. Esta es una primera, así que ánimo, te invitamos a hacerlo. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como Oscar Infoemprendedor. Es lo que teníamos en el día de hoy para ti. Te deseamos lo mejor. Escucha al Dios que llevas interno. Escucha a tu espíritu, a tu alma. Hazte una vida más suave. Hazle una vida más suave a los demás. Y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.